Hola a todos. Esta noche nosotros bajamos el volumen del mundo y subimos el de los detalles, el roce del viento contra las hojas, el crujido leve de la madera del porche, el modo en que el agua copia el cielo y, si te quedas muy quieto, cómo ese cielo parece copiar tu respiración. Me llamo Carmen, y mientras hablo, noto el hilo tibio del té en la garganta y el frío del vaso en la mano izquierda. Es una noche limpia. El lago parece una sábana planchada, y aún así, hay algo que vibra, como si el silencio tuviera un pequeño motor. Lo digo sin rodeos. Lo que voy a contar no es un paseo por un parque iluminado. Si tú estuvieras en mi lugar, con 63 años, con la espalda que protesta en los cambios de tiempo y con una casa demasiado silenciosa, probablemente no sobrevivirías al susto. ¿O sí? Pero tendrías que cambiar de funda de cojín. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para dar like al vídeo y suscribirte. Pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Cuéntame también desde dónde me escuchas y qué hora es ahora mismo en tu pantalla. Me encanta imaginar el mapa llenándose de puntitos de luz. Ahora, apaga la luz. Quizá enciende el ventilador para un murmullo suave. Y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Tomo el último sorbo y dejo la taza en la barandillo. El borde cerámico golpea con un toc mínimo, como quien pide permiso. La casa respira a oscuras detrás de mí. A esta hora, hasta el reloj tiene modales. En el aire flota ese olor a tierra húmeda que en los libros llaman petricor, aunque no haya llovido. Un vecino ha regado tarde y el patio suelta suspiros. Dato raro de anciana atenta. Con la edad, nuestras pupilas dejan entrar menos luz. Por eso hay atardeceres que se me escapan. Lo compenso bajando el ritmo y afinando el oído. Y antes de que lo preguntes, no necesito gafas para ver problemas. Para eso, sigo teniendo radar de madre. Entonces la veo. Un brillo de carrocería plateada desciende por el camino ondulado que bordea el lago. Levanta polvo como harina sobre una encimera, y el corazón me hace ese clonk que conozco desde que se fue Ricardo. Uno aprende a detectar el peligro por la velocidad a la que un coche toma una curva. Los neumáticos muerden la grava, el motor no se apaga, y la puerta del conductor se abre de golpe como si alguien, al otro lado, tirara de un hilo invisible. Es Silvana, mi nuera. Su pelo, siempre tan peinado, va revuelto, y sus manos se mueven como si estuviera apagando incendios que solo ella ve. La cajuela sube con violencia, como una boca que bosteza sin ganas, y de dentro arrastra una maleta de cuero marrón. No una cualquiera, esa maleta. La regalé el día de su boda con mi hijo. Le dije, medio en broma, para que metas sueños y no facturas. Primer chiste ligero de la noche. Apúntalo si coleccionas sarcasmos de señora. Ahora la arrastra como si pesara un mundo que no quiere mirar. La postura le tira del cuerpo hacia un lado. Oigo su respiración, corta, como cuando bajas un colchón por una escalera demasiado estrecha. ¡Silvana! Grito sin alzar la voz. Es una contradicción, lo sé. ¡Silvana! Si me oye, finge que no. Camina directo hacia el borde. Hay algo en su cuello, una tensión de cuerda de violín desafinado. Mira a izquierda y a derecha, no como quien busca ayuda, sino testigos. No me gusta nada esa mirada. El agua del lago hace ese plop plop amable de tarde sin viento, y la maleta, con el primer balanceo, parece un animal reacio. 1, 2, 3, y la lanza. El impacto rompe más que el espejo del agua. Se me rompe un hilo que juré no tocar, el de pensar mal y acertar. La maleta flota un segundo, 2, inclinada, indecisa. Luego empieza a hundirse como un libro metido al revés en una estantería. Silvana corre. Me quedo clavada en el porche con la sensación física de que el mundo ha girado 1 milímetro fuera de su eje. Dicen los científicos, aquí mi frase de debate académico público,
que la memoria episódica no es un archivo, sino un relato que reescribimos cada vez. Bien, apúntenlo. Yo no quiero reescribir esto, quiero que no haya pasado. Mis piernas deciden por mí. Bajo los 3 escalones como si me empujaran. El jardín huele a romero y a manguera recién cerrada. Los grillos, que son insistentes como tertulianos, suben el volumen cuando me ven pasar. Río por lo bajo. Incluso la naturaleza es dramática cuando le conviene. Segundo chiste por si necesitabas un pequeño paréntesis. El camino de tierra me muerde los pies con guijarros, pero sigo, y el aire se enfría en una lengua que me lame la nuca. El lago está a menos de 100 pasos. Nunca los conté, los he vivido. Llego con el pecho que hace tambor contra las costillas y, aún así, distingo enseguida la silueta que todavía no se rinde al fondo. La maleta oscila. Una esquina asoma, la otra ya bebe agua. El cuero, oscuro, absorbe luna. Me meto sin pensar. El agua entra por los zapatos, por los bajos del vestido, por el miedo. Se pega a la piel con la misma terquedad con la que la burocracia se pega a una ventanilla. No es chiste, pero debería. Dato lateral que me pasa por la cabeza. Así funciona la mente bajo estrés. En algunos lagos hay bacterias que duermen décadas. Me consuela poco saber que la vida insiste, incluso cuando no se la ve. A cada paso el fango me succiona los tobillos. El agua me llega a las rodillas, luego a los muslos. Cojo la asa de cuero, está resbaladiza, áspera, y me recuerda al volante del coche de Ricardo, el día que me enseñó a conducir y yo calculé mal una rotonda. Tiro. La maleta no cede. Tiro otra vez, y la espalda cruje como papel viejo. Un hecho de vejez que no sale en los anuncios. A partir de los 60, disminuye el agua. Por eso nos deshidratamos antes y los calambres son traicioneros. Lo recuerdo justo cuando un latigazo me sube por el gemelo. No ahora, le digo a mi músculo como si fuera un niño travieso. La arrastro, palmo a palmo, pierna a pierna. El agua golpea la cintura, el miedo golpea por dentro. Cada tirón me roba aire y me da a cambio un segundo de superficie. Cuando por fin el borde toca la lengua de arena, oigo algo. No un chapoteo, no un golpe. Un sonido amortiguado, contenido, como cuando una alarma vibra dentro de un cajón. Es pequeño, pero rompe todo. Se me hiela la sangre, y eso que siempre pensé que era una metáfora. No lo es. Es un frío real que te empieza en la boca del estómago y te sube por la espalda hasta la nuca. No, digo, suave, como si el agua pudiera ofenderse. Por favor, no. Mis dedos buscan el cierre. Está atascado, hinchado, con ese tacto metálico que deja olor en la yema. Resbalo. Tiro. Me rompo una uña. Sí, justo la que había limado hace 2 horas. El universo tiene humor, aceptémoslo. Tercer chiste, prometido. Le hablo a la maleta como a un animal difícil. Tranquila, tranquila. A veces, cuando uno está solo, se descubre hablando con objetos. No es locura, es supervivencia. Respiro. Pruebo otra vez. 1, 2, 3. El diente cede con un chasquido que suena a mordisco. Abro. La bisagra gime. La tapa levanta como un párpado pesado. Dentro, un bulto envuelto en tela celeste, empapado hasta la transparencia. Mis manos tiemblan de una manera antigua, de esas que recuerdan otros temblores. El de sostener a Ricardo cuando tuvo fiebre por primera vez. El de firmar el certificado del tanatorio. El de contar monedas cuando se estropeó la lavadora un mes complicado. Acerco el oído. Hay silencio. Pero el silencio a veces no es muerte. Es una pausa y no sé si le hablo al bulto, al lago o a mí. La noche se hace más densa, o soy yo que veo peor. Rescato la manta con cuidado, como si deshiciera una trampa. Siento un peso leve, un frío que muerde sin dientes, una fragilidad que exige ceremonias. No pienso, actúo. Pecho contra pecho, tela contra tela.
el calor como único argumento. Camino hacia la orilla a trompicones, respiro por la boca por no llorar por la nariz, y prometo en voz baja, esa voz mía que uso cuando rezo sin creer, que si hoy salimos de esta, yo reconstruiré un mundo. No miro al cielo, no pido señales. Oigo, sí, lejos, un perro que ladra 3 veces, y el tren de las 21:40, que corta la noche como una cremallera. Pienso, otra vez la mente con sus excursiones, que hay discusiones eternas en facultades de psicología sobre si el altruismo es innato o aprendido. En mi caso, lo que hay es urgencia, y la urgencia no pasa por seminarios. Aprieto el bulto contra mí, el corazón me golpea la clavícula, y subo la última lengua de barro con la dignidad de una señora mayor que se niega a resbalar ante su propio lago. Corro, o lo más parecido a correr que me permite la edad digna y los zapatos chorreando. La casa abre su puerta como una boca que sabe mi nombre. Dentro, el aire huele a jabón y a madera. Dejo marcas de agua desde el recibidor hasta la cocina. Pienso que mañana habrá que fregar, y me río por dentro de la tontería de ese pensamiento en mitad del abismo. Cojo el teléfono. Mis dedos no se llevan bien con la pantalla cuando tiemblan, pero el hábito hace milagros pequeños. Marco el 112. Emergencias, ¿cuál es su situación? Un bebé. Digo. Está frío. Respira poco. Necesito ayuda. Ya. La operadora me mantiene en línea. Su voz es firme, sin dramatismo, pero tiene ese tono de quien sabe que un segundo. Acerco el bulto a la luz amarilla de la cocina. El rostro apenas se asoma entre los pliegues, labios amoratados, párpados cerrados con la obstinación de quien no quiere volver. Pongo 2 dedos en el pecho, luego en la nariz. Hay un soplido mínimo, intermitente, como si el aire dudara. Sí, pero muy poco. Envuélvalo en algo seco, lo más rápido posible, dice la operadora, y frótelo con una toalla, suave, no lo sacuda. ¿Puede hacerlo? Sí. Miro alrededor, corro hacia el baño. Toallas limpias, el secador, la bata vieja, todo parece cómplice. El bebé gime, un sonido casi animal, y yo agradezco esa queja porque suena a voluntad. ¿Sabe cuánto pesa? Pregunta la voz del otro lado. No mucho, menos de 3 kilos, diría. Perfecto. No intente alimentarlo, solo manténgalo caliente. ¿Tiene mantas? Tengo de lana, tengo de todo, respondo y noto cómo la voz me sale más alta, como si el ruido llenara el miedo. ¡Pero vengan ya! Ya van en camino, Carmen, no cuelgue. El reloj del microondas marca 21:53. Me concentro en eso, porque los números son lo único que no tiembla. El bebé hace un sonido nuevo, un resuello agudo. Lo acuno, aunque mis brazos ya no tengan costumbre. Recuerdo cómo Ricardo se dormía sobre mi pecho, los calcetines desparejos, el olor a colonia barata de los primeros trabajos. Y de golpe, la imagen de su coche destrozado, las luces rojas del semáforo, el policía que me pidió «mantenga la calma». «¿Qué ha pasado, Carmen?», insiste la operadora. «No lo sé, lo encontré en el lago». «¿En el lago? ¿El bebé estaba solo?» Trago saliva. «No, había una maleta». Silencio al otro lado. Un silencio profesional, de esos que anotan. «Los servicios ya están llegando», dice al fin. «Cuando los oiga, salga a la puerta y agite una linterna». La ambulancia se detiene con el freno chirriando como un grito metálico. Salgo al porche con la linterna del móvil. La agito y una ráfaga de aire frío me corta la cara. 2 paramédicos corren hacia mí. Uno lleva una manta térmica, el otro una camilla pequeña. «¿Dónde está?», pregunta ella, joven, trenza apretada y voz firme. «Aquí». Extiendo los brazos. El contacto se rompe. La toalla cambia de manos.
Veo los movimientos exactos, el estetoscopio, el pulso, el gesto. «Tiene respiración superficial», dice el paramédico. «Saturación baja, hipotermia probable». La mujer me mira. «¿Usted es familiar?» Me quedo muda. «No lo sé», digo al fin, «pero sí lo soy, si eso ayuda». Ellos no preguntan más. Subimos a la ambulancia. El vehículo huele a metal limpio y a urgencia. Me dejan sentada al fondo, sujetando una esquina de la manta. El bebé ahora emite un gemido débil, insistente. El monitor pita con ritmo irregular. «Vamos, pequeño», dice el paramédico, sin saber que acabo de decir lo mismo. Las luces se reflejan en los árboles, y el lago al pasar parece un espejo roto. Pienso en Silvana, en su rostro cuando lanzó la maleta, en el modo en que el motor se encendió antes de que ella terminara de cerrar el maletero. No fue pánico, fue cálculo. Y ahí, dentro de la ambulancia, con el traqueteo constante, se me forma en la mente una frase absurda, casi graciosa. La maternidad no siempre se hereda, pero el instinto sí se recicla. No la digo en voz alta, no aún. El bebé respira más fuerte. La enfermera sonríe con una de esas sonrisas contenidas que solo tienen las personas que ven la vida tambalearse a diario. Lo está logrando. Y yo, que no creo en milagros, asiento, porque algunas cosas no hace falta creerlas para que sean verdad. La ambulancia avanza con un rugido que corta la noche como una sierra. Las luces azules se repiten en las ventanas. Desinfectante y adrenalina. Yo me aferro a la barra lateral para no caerme, aunque lo que realmente intento es no derrumbarme por dentro. El bebé, ya sé que es un él, lo noto sin que nadie me lo diga. Está en una incubadora portátil, conectado a cables y a una bolsa que emite un pitido cada pocos segundos. La enfermera, a quien todavía no le he preguntado el nombre, le acaricia el pie con el dorso del guante, un gesto tan leve que parece oración. Temperatura subiendo, 8 grados más y salimos del riesgo, dice al compañero que conduce. ¿Lo lograremos?, pregunto, y mi voz me suena como si viniera desde el fondo del lago. Ella me mira un instante. Está luchando. No todos lo hacen. Ese no todos me atraviesa. Me aferro a mis rodillas y el cuerpo me responde con un temblor involuntario. Recuerdo el frío del agua y el cuero resbalando entre mis dedos. Me doy cuenta de que aún tengo barro bajo las uñas. Quiero limpiarlo, pero no puedo soltarme. Si dejo de sostenerme, me deshago. El paramédico a mi lado revisa mis signos vitales sin preguntarme permiso. «Tiene la tensión por las nubes», dice. «¿Quiere que le demos algo?» «No», respondo. «Ya bajará cuando él respire mejor». Silencio. Solo el pitido del monitor y el motor que ruge. De pronto, el bebé lanza un quejido corto, un aire que vibra entre sollozo y tos. La enfermera se inclina, le limpia la boca con una gasa diminuta y yo contengo la respiración. «Ahí va», susurra. «Bien, campeón, muy bien». El sonido que sigue no es un llanto, pero es vida. Un gorgojeo torpe, el inicio de una historia. Cierro los ojos y dejo que el cuerpo me tiemble, ahora sí, pero de alivio. La enfermera sonríe apenas. «¿Ve? Solo necesitaba que alguien lo sacara de ese frío». Y ahí me quiebro, no con lágrimas dramáticas, sino con un... El conductor avisa por radio. Hospital General, llegada en 4 minutos, recién nacido masculino, hipotermia moderada, signos vitales estables, acompañante femenina, edad aproximada 60, mojada y en shock leve. Me sorprende oírlo decir en shock. No me siento en shock, me siento despierta, demasiado despierta. Todo vibra, las luces, la piel, el pensamiento. Me toco la muñeca y siento el pulso galopar como un caballo ciego. La enfermera me pone una manta térmica encima. Está tiritando. «No es frío», murmuro. «Es miedo reciclado».
Ella me mira raro, pero no pregunta, y me alegro. No sabría cómo explicarle que el miedo, a cierta edad, no desaparece, solo se transforma en sabiduría mal disimulada. Entramos en la ciudad. Los semáforos cambian antes de que lleguemos. La sirena abre un túnel de asfalto donde el mundo se aparta obediente. Pienso que nunca he viajado tan rápido sin sentir culpa. El hospital nos engulle por una puerta lateral. Enseguida hay más voces, más luces, más manos. Recién nacido, varón, hallazgo en lago, dice la enfermera. ¿Temperatura? 34.3 y subiendo. Bien. A neonatología. Una camilla pequeña se aleja con él y me quedo mirando cómo desaparece detrás de una puerta con cristal esmerilado. Quiero seguirlo, pero una doctora me bloquea el paso. Señora, ¿usted es familiar? Repito lo mismo que en la ambulancia. No lo sé, pero lo encontré. Ella anota algo en una tableta. Necesitamos que nos acompañe para tomarle declaración y para que firme la cadena de custodia. ¿Cadena de qué? De custodia. El bebé es evidencia, de momento, hasta que la policía lo autorice. Evidencia. Esa palabra se me clava. No dice niño, dice evidencia. Asiento. Está bien, pero quiero saber si va a vivir. La doctora me mira con esa mezcla de compasión y distancia profesional que solo los hospitales saben administrar. Si lo logró mientras me conducen a una sala de espera fría como un frigorífico, escucho el zumbido de los fluorescentes y el ruido lejano de los carros metálicos. Me siento en una silla de plástico azul y noto que las piernas me pesan como si aún tuvieran barro. Una enfermera me ofrece una bata seca. «Cámbiese, señora, no puede quedarse empapada». Sí, mi voz apenas sale. En el baño me miro al espejo. No me reconozco. El pelo pegado, las arrugas multiplicadas por el agua, los ojos con un brillo raro, entre fiebre y lucidez. Me río bajito, sin ganas. Carmen Lozano, rescatista de maletas flotantes, ni en mis peores días de crucigrama. Y me seco, capa por capa, como quien intenta borrar una escena del cuerpo. Cuando salgo, un policía me espera. Tiene el cuaderno listo y una mirada que no promete consuelo. El policía que me espera tiene el uniforme arrugado y los ojos del color del cansancio. Lleva una libreta de tapa negra y un bolígrafo que cliquea con un ritmo irritante. En la placa leo, Inspector L. Muñoz. Me ofrece asiento con un gesto mecánico. ¿Usted fue quien encontró al bebé? Sí. ¿Dónde exactamente? En mi lago. Bueno, en el lago detrás de mi casa. Toma nota sin levantar la vista. ¿A qué hora? Entre las 9 y las 10. No miré el reloj, pero escuché el tren de las 9:40. ¿Puede describir cómo lo encontró? Repito los hechos con precisión quirúrgica. La maleta, el brillo del coche, la voz que no me contestó, el chapoteo. Mientras hablo, noto cómo las palabras pesan más que el barro de mis zapatos. El inspector me escucha y en los intervalos, cuando anota, su bolígrafo hace ese clic seco, como un metrónomo de sospecha. ¿Dijo que vio a una mujer? Sí, mi nuera. Nombre completo. Silvana Torres Martínez. Levanta la cabeza. El inspector se reclina en la silla y deja que el bolígrafo cuelgue entre los dedos. Eso es grave, señora Lozano. ¿Por qué cree que era su nuera? Porque conozco su coche, su forma de andar, incluso su manera de mentir. Él anota despacio, sin opinar. ¿Dónde vive ella ahora? No lo sé. Desde que murió mi hijo no hemos tenido contacto. ¿Y su hijo murió cuándo? Hace 10 meses. Accidente de coche. Vuelve el silencio. Se oyen pasos de enfermeras, un timbre lejano, el goteo de una cafetera. Entiendo, dice al fin. ¿Podría describirme el coche? Toyota gris, matrícula... Me esfuerzo, pero la memoria patina. No la recuerdo, solo que tenía una abolladura en el lado derecho de cuando... Me callo.
¿De cuándo qué? De cuando se salió de la carretera con Ricardo, mi hijo. El bolígrafo se detiene. ¿Está diciendo que el coche de la sospechosa es el mismo del accidente mortal de su hijo? Sí. Muñoz exhala, se rasca el mentón. Tendremos que verificar eso. Yo asiento, sin energía. La luz blanca del pasillo me araña los ojos. ¿Puedo saber cómo está el bebé? Pregunto. Lo están atendiendo. Si es su nieto, pronto lo sabremos. Esa palabra, nieto, cae como una piedra en un estanque. Deja círculos que no terminan de desaparecer. El inspector se levanta. Voy a pedir que le tomen una muestra de ADN. ¿Está de acuerdo? Por supuesto, lo que haga falta. Firma unos papeles y se los entrega a una enfermera. Luego, antes de irse, añade: no se vaya del hospital sin avisar y trate de descansar. Descansar. ¡Qué verbo absurdo! Me quedo sola. La sala huele a café recalentado y a metal. Una televisión encendida sin sonido muestra un noticiario con subtítulos. Recién nacido rescatado de un lago. Sospecha. Una enfermera de turno nocturno se me acerca con un vaso de agua y un gesto amable. Debería acostarse un rato. ¿Y si lo necesita? Pregunto. Él está en buenas manos. Prometo avisarla si hay novedades. Asiento, pero no me muevo. El reloj marca las 2:14. Las horas se estiran como chicle. Cuando el sueño me vence, tengo un pensamiento extraño. Hay algo que no encaja. Si Silvana quería deshacerse del bebé, ¿por qué lo llevó al lago? A mi lago. Pudo ir a cualquier sitio, a otra ciudad, al bosque, pero eligió mi casa, mi ventana. ¿Fue casualidad o un mensaje? No lo sé, pero el pulso me vuelve a latir en el cuello como un tambor de guerra. Al amanecer, el inspector regresa con otro semblante. El bebé está estable, me dice, y por un momento me permito sonreír. Pero hay algo más. Saca un sobre. El análisis preliminar indica compatibilidad genética con usted, aproximadamente un 25%. ¿Qué significa eso? Que el bebé es, casi con total certeza, su nieto. Y ahí se me acaba el aire. No porque lo sospechara, sino porque confirmarlo es como recibir una descarga de verdad pura, el tipo de verdad que no da tiempo a negar. Apoyo una mano en el banco frío y lo único que alcanzo a decir es: ¿entonces Ricardo? El inspector asiente con gravedad. Sí, parece que su hijo tuvo un hijo antes de morir. El suelo se me vuelve líquido. El café se derrama, pero no lo noto. Afuera el sol empieza a nacer indiferente a todo, y yo, con la voz rota, solo alcanzo a susurrar: y su madre intentó ahogarlo. La frase del inspector se queda flotando entre nosotros como una bolsa de plástico que no termina de caer al suelo. Un 25% de coincidencia, repite él bajando la voz. El forense lo confirmó hace una hora. La cifra da vueltas en mi cabeza, pero las matemáticas, y solo entonces me atrevo a hablar. ¿Están seguros? ¿Podría haber un error? El margen es mínimo, responde Muñoz. Ese niño comparte un cuarto de su carga genética con usted. Es su nieto. La palabra nieto me sacude de nuevo, como si cada vez pesara más. Pero Ricardo murió hace 10 meses, murmuro. Silvana no me dijo nada. Nadie me dijo nada. Quizá no quiso tenerlo. Quizá sí y algo cambió, responde el inspector, dejando caer las hipótesis con la suavidad de quien no quiere hurgar. Yo asiento, aunque no entiendo. Mi hijo, mi muchacho risueño de manos grandes, dejó un hijo en algún lugar del tiempo sin que yo lo supiera. Y su madre lo metió en una maleta. Me arde el estómago. Siento una furia tan honda que me da vergüenza. No quiero que el policía la vea, así que le pido permiso para ver al niño.
Hablaré con neonatología, dice, pero lo más probable es que no permitan visitas aún. Le agradezco con un hilo de voz. El inspector se marcha, y yo me quedo mirando cómo su silueta se aleja hasta volverse un borrón en el pasillo. La sala blanca. Horas después, una enfermera me lleva a la unidad neonatal. Me hacen poner una bata verde, un gorro y lavarme las manos 3 veces. Dentro, el aire huele a plástico nuevo y esperanza frágil. Hay incubadoras alineadas como pequeñas cápsulas de ciencia ficción. Dentro de una, el bebé duerme conectado a cables que parecen raíces de luz. Me acerco. Su piel ya no es morada sino rosada, como si la vida le hubiera prestado color. Las pestañas tiemblan. La nariz, tan diminuta, es idéntica a la de Ricardo cuando era recién nacido. No necesito un test genético. Lo reconozco. «Hola, pequeño», susurro. «No sé si oyes, pero ya estás en casa, aunque esto parezca Marte». Una enfermera me sonríe. «Está fuerte. Si sigue así saldrá de aquí en pocos días». «¿Sabe su nombre?» El eco de los monitores me sigue como un coro electrónico. La visita del inspector. Por la tarde, Muñoz regresa con otro sobre. Su rostro ha cambiado, más tenso, más seco. «Necesito que vea algo», dice. Saca una carpeta y extiende unas fotografías sobre la mesa de la sala de espera. En una de ellas, el coche de Silvana, el mismo Toyota gris, la puerta abollada, el parabrisas agrietado. «Lo encontramos esta mañana a 20 kilómetros, abandonado en un taller viejo», explica. Dentro había restos de barro y un biberón vacío. Paso la vista por la imagen y siento un nudo en el pecho. ¿La han detenido? No aún. Tenemos una orden de búsqueda. No está en su domicilio ni en el trabajo. ¿Y si intenta huir? Lo hará, responde sin dudar. Pero la detendremos. Siento que el aire se espesa. Inspector, si ella es la madre del niño, ¿eso significa que ella y Ricardo? Exactamente, dice él. El bebé nació hace 3 semanas. La cronología encaja. La realidad, tan precisa, me da asco. ¿Puedo quedarme con él cuando salga del hospital? Pregunto casi en un susurro. Eso no depende de mí. Servicios Sociales se hará cargo hasta que se resuelva la investigación. Ese hasta suena como un muro. Pero soy su abuela. Legalmente aún no. Primero hay que confirmar la paternidad de su hijo de manera formal. Me quedo mirando mis manos, viejas, llenas de barro seco y líneas que parecen mapas sin destino. La noche en el hospital. Esa noche no puedo dormir. En la cafetería del hospital el café sabe a miedo líquido. A mi alrededor, madres jóvenes con ojeras sostienen biberones y esperanzas. Yo, con mi bata prestada, parezco una aparición. Abro mi libreta, la misma en la que solía apuntar recetas, y empiezo a escribir una lista absurda. Ropa de bebé, cuna, calefactor, ADN. Just pregunta con una sonrisa. Supongo que sí, respondo, pero aún no me dejan usar el título. Él se ríe sin entender la mitad de la frase. Miro por la ventana. El amanecer empieza a dibujar un reflejo naranja sobre el asfalto mojado. Afuera, la ciudad parece respirar hondo. Y pienso que el mundo, a veces, te devuelve la vida en formato prematuro. El teléfono suena. Es el inspector Muñoz. «Señora Lozano, encontramos algo más», dice. «¿Qué cosa?» «En el coche había un sobre dirigido a usted, firmado por Silvana». Siento cómo se me enfría la sangre. «Voy para allá», respondo, y sin pensarlo, me pongo el abrigo y camino hacia el destino, como quien sigue un rastro que no sabe si la salvará o la hundirá otra vez. El sobre es de color crema, manchado en una esquina, con mi nombre escrito en una caligrafía demasiado precisa para el temblor que debe haberla acompañado.
Carmen Lozano. Nada más. Sin dirección, sin fecha. Lo sostengo entre los dedos como si pesara más de lo que parece. Muñoz me lo entrega en una sala de interrogatorios vacía, solo con un foco que zumba y una grabadora apagada sobre la mesa. Lo encontramos en la guantera del coche, dice. No lo hemos abierto, es suyo. El silencio es una forma de respeto, pero también de miedo. Rompo el sello con el pulgar. Dentro hay 3 hojas dobladas con un cuidado que me resulta obsceno. Empiezo a leer. Carmen, si estás leyendo esto, es porque ya no podía sostener la mentira. No te escribo para pedir perdón, ni tú me lo darías, ni yo lo merezco, sino porque quiero que sepas lo que realmente pasó. Ricardo no murió en un accidente. Lo mataron. Sé cómo suena, pero déjame contarlo. Días antes de su muerte, él había descubierto que el coche tenía los frenos alterados. Lo llevó al taller de un amigo, pero alguien se adelantó. Yo también sospeché, aunque me callé. Pensé que exageraba, que era una de sus crisis de ansiedad. Quería dejar la casa a su futuro hijo, no a mí. Sí, estaba embarazada, y sí, se lo oculté. Él se enteró tarde y discutimos. Cuando salió aquella noche, juró que arreglaría todo. Nunca volvió. Puento, no lo maté yo, pero dejé que el coche se lo llevara. Y eso me hace culpable igual. Cuando el bebé nació, ya nada tenía sentido. El dinero del seguro, la culpa, las visitas de un tipo que decía saber más de lo que debía, todo se volvió una cadena. Y una noche, decidí que ni él ni yo merecíamos seguir. Si el lago te habló, entonces ya sabes el resto. No espero compasión. Solo quería que entendieras que el amor, a veces, mata más lento que el odio. Silvana. Las letras se me desdibujan. La última línea parece escrita con una mano que ya no creía en nada. Doblo las hojas con cuidado, como si fueran piel. ¿Qué dice?, pregunta el inspector. Dice que el accidente no fue un accidente. Muñoz anota sin pestañear. ¿Menciona nombres? ¿El taller? Solo dice que alguien manipuló los frenos. No quién. Él se frota el mentón, pensativo. ¿Podría ser el mecánico que atendía su coche? Ricardo solía ir a uno en la carretera vieja. ¿Y si fue ella misma? Pregunto. Tal vez. Pero también menciona un hombre que la presionaba. Un tipo que sabía demasiado. Eso podría ser extorsión. Apoyo las manos sobre la mesa. Inspector, si lo que dice es cierto, entonces alguien sigue suelto. Exactamente. Levanta la vista. Por eso necesito que me ayude. El hilo de aceite. Esa tarde regresamos al taller, un edificio bajo con un cartel oxidado que dice Servicio Víctor, Mecánica General. El olor a gasolina vieja se mezcla con humedad y mentiras. Muñoz avanza primero. Yo lo sigo, aunque sé que no debería estar ahí. El dueño, un hombre de barba canosa y camiseta manchada, nos recibe con una sonrisa que huele a nervios. ¿Otra vez con ese coche?, dice. Ya lo encontramos con su sello en el parabrisas. El hombre se encoge de hombros. Lo habrán traído después, yo no toqué nada. El inspector lo observa sin parpadear. Curioso. En el informe del siniestro figura su nombre en la última revisión. El mecánico traga saliva. Yo hice un favor, me lo pidió Silvana. Dijo que el coche tenía un ruido, que quería dejarlo listo para su marido. Me pagó en efectivo. ¿Y qué hizo exactamente?, preguntó, incapaz de callarme. Cambié el líquido de frenos. Bueno, más bien lo vacié. Me dijo que luego traería más. No volvió. El aire se corta. Muñoz anota rápido. Luego me mira. Lo escuchó bien. Lo vació. El mecánico intenta justificarse. No sabía lo que iba a pasar. Pensé que solo estaba discutiendo con él, que quería asustarlo. No creí que... No termina la frase. No hace falta. El cierre del círculo. De regreso en el coche patrulla, el inspector me mira. Con esto, la acusación cambia. No es intento de infanticidio.
Es homicidio y tentativa de homicidio. Yo asiento, pero no siento victoria, solo una calma hueca. ¿Y el bebé? Por ahora sigue a cargo del hospital. Servicios sociales vendrá mañana. No puedo evitar soltarlo. No lo dejaré con ellos. Es mi nieto. Y si para eso tengo que enfrentarme a todos, lo haré. Muñoz suspira, pero no discute. Lo sé, señora Lozano, pero deje que hagamos nuestro trabajo. La noche siguiente. Esa noche vuelvo al lago. El viento arrastra olor a algas y recuerdos. Me siento en el muelle, justo donde vi hundirse la maleta, y saco el sobre de mi abrigo. Las palabras de Silvana siguen allí, intactas, y sin embargo ya pesan menos, quizá porque ya sé la verdad. El amor, mal administrado, es tan letal como el odio. El hospital ya no huele a milagros sino a papeles. Me citan en una oficina diminuta, paredes color marfil, aire acondicionado con el zumbido de una abeja atrapada. Una placa en la puerta anuncia: Departamento de Protección y Bienestar Infantil. Dentro, una mujer de moño apretado y mirada cansada revisa un expediente como quien escarba en una herida vieja. Señora Lozano, dice sin levantar la vista, necesitamos confirmar algunos datos para el trámite de custodia provisional. Custodia provisional. Repito masticando la palabra como si fuera un hueso. Sí, mientras se resuelve la causa penal y se determina la filiación paterna definitiva, el menor quedará bajo supervisión del Estado. La frase «el menor» me atraviesa como una aguja helada. El menor, no mi nieto, no Mateo, como ya lo llamo en mi cabeza. ¿Supervisión del Estado significa que no puedo verlo? Pregunto. Podrá visitarlo 3 veces por semana, con acompañamiento. Deberá pasar por evaluación psicológica y revisión de entorno domiciliario. Levanto las cejas. ¿Me van a evaluar por rescatarlo de una maleta? Son protocolos, señora, dice con un tono que mezcla rutina y resignación. El sistema tiene hambre de formularios. Los formularios. Me ponen frente a un cuestionario de 50 páginas. Antecedentes, ingresos, estabilidad emocional, red de apoyo. Las preguntas son cuchillos disfrazados de frases neutras. ¿Ha sufrido pérdidas recientes? Sí. ¿Consume alcohol u otras sustancias? Solo café y culpa. ¿Dispone de habitación propia para el menor? La misma donde dormía su padre. La funcionaria me mira por encima de las gafas. Debe entender que buscamos garantizar el bienestar del niño. Lo entiendo, pero ese niño ya tiene casa, nombre y abuela. Ella suspira. Todos dicen lo mismo. Firma un papel y me lo entrega. El pasillo parece un intestino burocrático, largo, frío, lleno de giros absurdos. En cada pared, un cartel con palabras que suenan a consuelo institucional. Protegemos lo más valioso. La infancia primero. Confía en el sistema. La visita a neonatología. Antes de irme, subo a ver a Mateo. Está en una cuna abierta, sin tubos, con una pulsera blanca en la muñeca diminuta. Cuando me ve, o eso quiero creer, hace un gesto con la boca, una mueca que podría ser un bostezo o un intento de sonrisa. Hola, amor. Le digo, hoy te tocan formularios. A mí también. Vamos empatados. Una enfermera joven se acerca y me sonríe. Ya toma biberón sin problemas. Le han dado el alta médica, pero no puede salir hasta que se decida su custodia. Lo sé, respondo. Me lo han dicho con sellos y copias. La enfermera me toca el brazo. A veces tarda, pero pasa. Y cuando pasa, todo vale la pena. Le agradezco, aunque no le creo del todo.
El informe de la asistente social. 2 días después, una mujer menuda, con voz de terciopelo y cuaderno electrónico, llega a mi casa. Se presenta como María Luengo, trabajadora social. No se preocupe, Carmen, dice sonriendo. No estoy aquí para juzgarla, solo para conocerla. El perro del vecino ladra, como si opinara lo contrario. María recorre la casa con mirada de dron. La cocina limpia, el cuarto de Ricardo, las cortinas, el jardín. Tiene buena iluminación, dice tomando notas. ¿Vive sola? Sí, bueno, desde hace casi 1 año. ¿Apoyo familiar? Mi hermana en Murcia y un primo que se cree DJ, pero ninguno vendría si los llamo. Ella sonríe con cortesía profesional. Nos interesa saber si podría hacerse cargo del niño a largo plazo. Podría y quiero. María se sienta frente a mí. ¿Sabe que la madre podría reclamar la custodia si no se la condena? Sé que intentó ahogarlo. Aún no hay sentencia. Yo reconozco ese tipo de silencio. El que transforma la verdad en dato. Los días sin nombre. El tiempo en la burocracia no pasa, fermenta. Cada llamada es falta un papel. Cada reunión una espera sin aire. Me siento en bancos duros, rodeada de madres jóvenes que piden subsidios y de padres con cara de derrota. A veces, al volver a casa, me sorprendo hablándole al aire. ¿Te das cuenta, Ricardo? Me piden pruebas de que puedo criar a tu hijo, cuando tú me dejaste sola con la mitad del duelo sin firmar. Por las noches, sueño con formularios que respiran. Se arrastran por el suelo con sellos en forma de bocas que repiten: pendiente, pendiente. El giro inesperado. Una mañana, Muñoz me llama. Tenemos novedades. Silvana fue vista en la frontera con Portugal, pero logró escapar antes del control. ¿Y ahora qué? Ahora es fugitiva, y usted es la única familia reconocida del bebé. Cuelgo sin poder hablar. La noticia, que debería darme alivio, me deja una sombra más grande. Si se fugó, no ha terminado. Esa misma tarde, Trabajo Social me cita. En la mesa, María Luengo sonríe. Buenas noticias, Carmen. El juez ha autorizado la custodia temporal del niño a su favor, mientras se resuelve el proceso. No lloro, ni sonrío, solo asiento. ¿Cuándo puedo traerlo a casa? Mañana, pero tendrá visitas de seguimiento y debe asistir a los talleres de parentalidad responsable. ¿Talleres? Sí, pequeñas clases para cuidadores mayores, como estimular al bebé, primeros auxilios y ese tipo de cosas. A mis años, respondo con una risa áspera, lo único que necesito estimular es la paciencia. María se ríe conmigo. Entonces ya tiene la mitad del curso aprobado. El regreso. Esa noche preparo el cuarto. Pongo una cuna junto a la ventana. Lavo las sábanas. Doblo una manta azul. Todo parece demasiado nuevo para una casa tan vieja, aunque sea por partes. Y por primera vez desde que todo empezó, el silencio del lago no me asusta. Suena como un corazón grande que late despacio. La mañana en que Mateo llega a casa, el cielo huele a pan tostado. El hospital me lo entrega envuelto en una manta blanca y un silencio reverente, como si todos supieran que algo importante está ocurriendo, pero ninguno se atreviera a nombrarlo. Firmo 3 veces, entrego mi DNI, y cuando por fin lo tengo en brazos, entiendo que la palabra custodia nunca será suficiente. Esto es pertenencia, pero también promesa. En el coche, mientras el inspector Muñoz conduce, se ofreció a traerme para asegurarse de que llegábamos bien. Mateo duerme con la boca entreabierta, ese gesto confiado de quien aún no sabe que el mundo es una ruleta. Muñoz rompe el silencio. ¿Lista para empezar de nuevo? No, respondo sin dudar. Pero ya lo hice una vez. Puedo hacerlo otra. Él sonríe apenas, como quien respeta una batalla que no entiende. El hallazgo.
Esa misma tarde, mientras arreglo el cuarto donde dormirá Mateo, abro el viejo armario de Ricardo para guardar la ropa de bebé que me regalaron las enfermeras. Entre las camisas dobladas encuentro una libreta pequeña, de tapa negra, con su nombre escrito a lápiz. R. Lozano, 2024. La abro con el temblor que da el presentimiento. Las primeras páginas son notas de trabajo, cálculos, listas de materiales. Luego, de pronto, el tono cambia. 12 de febrero. Silvana ha estado rara. Dice que el coche hace ruido, pero lo llevé al taller y no encontraron nada. Cuando le conté que pensaba cambiar el testamento se enfadó. No lo entendió. No se trata del dinero, sino de dejar algo si yo falto. Me da miedo decirle que voy a ser padre. No estoy seguro de cómo reaccionará. 19 de febrero. Volví al taller. El mecánico me habló raro, como si ocultara algo. Voy a revisar los frenos yo mismo. 22 de febrero. No dejo de pensar en mamá. Debería contarle todo, pero no quiero preocuparla. Silvana cree que exagero, que tengo ideas locas. Si algo me pasa, quiero que sepan que no fue un accidente. Cierro la libreta. La sostengo contra el pecho, como si pudiera absorberlo de vuelta. No sé si llorar o gritar. Muñoz llega minutos después. Le había pedido que pasara a revisar unos documentos del juez. Cuando ve el cuaderno, frunce el ceño. ¿Qué es eso? El diario de Ricardo. Estaba en su armario. Léalo. Lo hojea sin decir palabra hasta llegar al final. Esto lo cambia todo. Es una declaración anticipada, dice al fin. Con esto y la carta de Silvana, el caso se sostiene sin fisuras. Entonces podrán cerrar el círculo. Sí, pero hay algo más, añade, mirando las últimas líneas. Aquí dice que el coche fue revisado el día antes del accidente y que él mismo iba a recogerlo. Eso significa que alguien más tuvo las llaves. Me quedo quieta. ¿Quién? Todavía no lo sabemos, pero hay un nombre repetido en los registros del taller. Víctor Delgado. El mecánico. Exacto. Lo detuvimos para interrogarlo, y dijo algo que no esperaba. El nombre escondido. Muñoz abre su libreta y lee. Según Delgado, Silvana no actuó sola. Recibía mensajes de un hombre que le ofrecía dinero a cambio de información sobre el testamento de Ricardo, un tal E. Barrios. Ese nombre me suena. Me toma unos segundos recordar. Eduardo Barrios, socio de mi hijo, el que se encargaba de los contratos cuando Ricardo fundó su pequeña empresa de reformas. Un hombre de sonrisa fácil y manos limpias, demasiado limpias para un oficio de polvo. ¿Él? Preguntó. ¿Y qué ganaba con eso? Si el testamento no se modificaba, la empresa y la casa pasaban a Silvana. Él sabe. Así parece, dice Muñoz. Pero aún falta encontrar a Silvana. El eco del diario. Esa noche, después de dormir a Mateo, me siento frente al lago con la libreta abierta. Leo las palabras de Ricardo en voz alta, despacio, como si al pronunciarlas pudiera invocar su sombra. Si algo me pasa, quiero que sepan que no fue un accidente. El viento levanta una hoja y me parece escuchar su risa de cuando era niño, corriendo entre las orillas. Pienso en cómo el tiempo convierte a los hijos en recuerdos, y los recuerdos, si se cuidan, en faros. Anoto al final una frase mía, a modo de respuesta. Lo sabemos, hijo, y no vamos a dejarlo impune. La visita inesperada. Al día siguiente, mientras desayuno, suena el timbre. Abro la puerta y veo a María Luengo, la trabajadora social, con su sonrisa de funcionario y un sobre en la mano. Tranquila, son buenas noticias, dice. El juez aprobó extender su custodia por 6 meses, mientras se completa la investigación.
¿Eso significa que puedo inscribirlo con un nombre? Sí, señora, si lo desea. Sonrío por primera vez en días. Entonces Mateo Lozano. Ella toma nota, satisfecha. Hermoso nombre. ¿Por algo especial? Porque significa regalo de Dios, aunque no crea en Dios. Pero esto, digo mirando al bebé que duerme, esto se siente como uno. Cuando se va, cierro la puerta despacio. Vuelvo al salón y dejo la libreta de Ricardo sobre la mesa. Ya no me da miedo leerla. Ahora sé que es un mapa. Y todo mapa, tarde o temprano, conduce al lugar donde empieza la verdad. Miro a Mateo, respiro, y por primera vez en mucho tiempo me permito un pensamiento sencillo. Tal vez la vida, después de todo, sigue teniendo pulso. Mateo duerme, la casa respira con él. Hay un silencio nuevo, diferente al de los primeros días. No pesa, se mueve, como un animal pequeño que ronronea entre las hasta que suena el teléfono. No es el fijo que casi nunca uso. Es el móvil, el viejo, el que aún conserva grabado el número de Ricardo. La pantalla muestra número oculto. Contesto sin pensar. Diga. Silencio. Luego una respiración y una voz que podría reconocer aunque el mundo estuviera ardiendo. Hola, Carmen. Se me hiela la sangre. Silvana. Pensé que no cogerías. Pensé que estarías en la cárcel. Aún no, dice, con una calma que parece estudiada. Pero si sigues hablando, quizá me encuentren antes de tiempo. Me aferro al borde de la mesa. ¿Qué quieres? Al niño. Jamás. Su risa suena como un vidrio roto. No seas dramática. No quiero criarlo, Carmen, no podría, pero tampoco puedo dejar que tú te quedes con todo. ¿Todo? La casa, el dinero de Ricardo, el apellido. No te hagas la santa, sé que el juez te dio la custodia. Lo que tengo no es riqueza, Silvana, es responsabilidad. Llámalo como quieras, pero vamos a hacer un trato. El silencio que sigue es tan largo que me oigo el pulso en los oídos. Te escucho. Tengo algo que la policía no ha encontrado, un documento que podría arruinarlo todo, tu custodia, la imagen de Ricardo, incluso la investigación. Si lo quieres, tráeme el dinero del seguro. Esta noche. ¿Dónde? En el cobertizo del lago, donde empezó todo, a las 11. ¿Y si no voy? Entonces mañana verás en los periódicos lo que tu hijo hizo antes de morir. La llamada se corta, el teléfono resbala de mi mano y golpea el suelo con un sonido hueco. Me quedo quieta, escuchando el tic-tac del reloj y el crujido del parque al otro lado del ventanal. La decisión. No llamo a Muñoz enseguida. Camino de un lado a otro del salón, el corazón marcando un ritmo de tambor antiguo. No puedo ir sola, pero tampoco puedo dejar que ella No irá sola, dice por fin. Vamos a montar una operación encubierta. Pero usted, Carmen, no se aparta del plan. ¿Cuál plan? Usted irá. Llevará un micrófono. Nosotros estaremos a menos de 100 metros. ¿Y si ella lleva un arma? Entonces no haga nada heroico, solo hable. Déjela hablar. Todo lo que necesitamos es que confiese. Asiento, aunque él no me ve. De acuerdo. Pero quiero dejar claro algo, inspector. Si tengo al niño en mis brazos ahora mismo, es porque no esperé órdenes. Él suelta un suspiro resignado. Y por eso confío en usted. El cobertizo. A las 10:30 la noche, vuelve a tener el olor de la primera escena. Agua fría, madera húmeda, el canto de un búho que suena a presagio. Llevo un abrigo grueso y, en el bolsillo, el micrófono diminuto que Muñoz me colocó hace una hora. En la distancia, entre los pinos, distingo luces intermitentes, los agentes, indisibles, pero ahí. Camino despacio hasta el cobertizo.
El suelo cruje bajo mis botas. La puerta está entreabierta y una linterna parpadea dentro. «Llegas puntual», dice Silvana. Está delgada, ojerosa, el pelo sucio y la mirada que ya no conoce miedo. En una mano sostiene una pistola, en la otra, una carpeta de plástico. «No tengo el dinero», digo midiendo cada palabra. «Pero tengo algo mejor. Testigos». Su rostro cambia en un segundo. «¿Qué hiciste, vieja loca?» «Llamé a la policía. Están aquí». Levanta el arma. «No me obligues, Carmen. No vine a matarte. Solo quiero que entiendas». «Te escucho». «Ricardo no era el santo que crees. Ese testamento lo cambió porque sabía que el hijo no era suyo». Siento que el suelo se me va. «¿Qué dices?» «Él lo sabía, Carmen. Lo escribió en una carta. Por eso discutimos. Por eso se fue aquella noche». La pistola. «No me dejes sin nada», grita. «No otra vez». El sonido del seguro al correr se corta el aire. En ese instante escucho pasos, gritos. «¡Policía! ¡Suelta el arma!». Silvana gira. Yo me lanzo a un lado. Un disparo retumba en el metal. Siento un golpe caliente en el hombro. Y el mundo se vuelve ruido y luz roja. Cuando abro los ojos, Muñoz me sostiene. Silvana está en el suelo, esposada, el rostro pálido, los ojos sin lágrimas. «Tranquila, Carmen», dice el inspector. «Ya pasó». Y yo, con el cuerpo entumecido y el corazón todavía de pie, murmuro: «No, Muñoz, recién empieza». El mundo vuelve en fragmentos, un reflejo azul en el lago, una sirena que gime, un olor metálico. El hombro me arde, pero la bala solo rozó la piel. Lo sé por la voz de Muñoz, que me repite entre órdenes a gritos: «Es superficial, Carmen, no se mueva, respire». Me siento en el suelo, la espalda contra la madera húmeda del cobertizo. El aire huele a pólvora, algas y final de capítulo. Frente a mí, Silvana yace esposada, el rostro vuelto hacia la luz de la luna. No grita, no se resiste, solo mira el cielo con una expresión de derrota que, por un segundo, me resulta insoportable. Un paramédico me envuelve el hombro en una venda. «¿Cómo se siente?» «Vieja», respondo, y él sonríe sin saber que no es chiste, la confesión. Muñoz se acerca con su grabadora aún encendida. «Carmen, necesito que confirme en voz alta. Silvana Torres intentó dispararle, ¿correcto?» Asiento, la garganta seca. «Sí. Y antes de eso, confesó haber manipulado los frenos del coche de mi hijo». Quedó todo grabado, dice él, y me enseña el micrófono escondido bajo mi bufanda. Tiene más agallas que muchos de mis agentes. Silvana alza la cabeza desde... Me odié más. Y cuando nació Mateo, supe que no podría mirarlo sin recordar. La voz se le quiebra, sin recordar el accidente. Muñoz se agacha a su lado. «Ya está, Silvana. Lo tenemos todo». Ella sonríe, una sonrisa cansada. Ojalá lo tuvieran todo. No saben la mitad. Antes de que alguien pueda preguntar, los paramédicos la levantan. La luna cae sobre su rostro como un foco de teatro. Cuando la suben a la patrulla, su mirada se cruza con la mía. No hay odio, solo un vacío compartido, como si ambas fuéramos los últimos testigos de una historia mal escrita. El regreso al hospital. Me suturan en urgencias, 4 puntos y una noche en observación. Muñoz se queda afuera, respondiendo llamadas y firmando papeles. Cuando vuelve, trae café y un informe en la mano. «Terminó, Carmen. La fiscalía tiene confesión, pruebas y testigos». «Nada termina, inspector. Solo cambia de nombre». Él me observa con esa paciencia suya que ya roza el afecto. Le darán el mérito que merece. No lo necesito.
respondo. Solo quiero volver con Mateo. Eso también se arregló. Sonríe. Trabajo Social autorizó su traslado al hospital. Está aquí, en la sala infantil. No espero más. Camino por el pasillo con la bata colgando y la venda aún fresca. En la habitación 213 lo veo, dormido, con el puño cerrado sobre su manta azul. La enfermera me lo entrega sin palabras, como si supiera que lo que sigue no se cuenta, se vive. Lo sostengo contra el pecho. Su respiración es suave, tibia, casi musical. Ya está, amor, susurro. Todo el ruido quedó afuera. La noche siguiente no duermo. El hospital es un reloj sin horas. Desde mi cama escucho el rumor constante de los pasillos y el goteo del suero. En la televisión del cuarto contiguo, las noticias repiten imágenes del lago, del cobertizo, de la patrulla que se aleja. Caso Lozano, detenido. Cierro los ojos y pienso en Ricardo. En su diario, en la forma en que siempre trataba de arreglarlo todo, incluso lo que no tenía arreglo. Me gusta imaginarlo en algún lugar tranquilo, riéndose de mí por haberme metido en medio de una operación policial. «Eres imposible, mamá», diría, y yo le respondería, como siempre, «Aprendí de ti». El amanecer. A las 6, Muñoz entra al cuarto con un ramo de flores torpe y una sonrisa cansada. No sabía si prefería rosas o geranios. Prefiero silencio, pero se agradece el intento. Él deja las flores junto a la cuna y revisa su reloj. Silvana fue trasladada al penal provincial. Dijo que quiere declarar de nuevo. ¿Para qué? Tal vez para limpiar su conciencia o para ensuciar a alguien más. No respondo. Me acerco a la ventana. Afuera, el lago brilla como una moneda recién lavada. Por primera vez desde aquella noche, no siento culpa al mirarlo. El cierre del caso. Una semana después, firmo mi testimonio final ante el fiscal. La palabra homicidio suena seca, administrativa, casi indecente. Muñoz me acompaña hasta la puerta. ¿Qué hará ahora, Carmen? Lo de siempre, sobrevivir. Él me tiende la mano. Si alguna vez se cansa de los formularios, puede venir a dar charlas en la academia. Cómo atrapar asesinos con sentido común. Y sarcasmo, añado. Eso también. Nos reímos, y por primera vez en meses, la risa no me duele. Epílogo breve. Esa noche, ya en casa, me siento frente al lago con Mateo dormido sobre mi pecho. Las luces del pueblo titilan del otro lado del agua. Pienso en todo lo que se rompió y en lo que, milagrosamente, sobrevivió a los escombros. Tu padre tenía razón, le digo en voz baja. Nada que valga la pena se salva sin pelea. Mateo suspira. Con un vendaje en el hombro y un niño en brazos, entiendo por fin que las heridas también pueden ser una forma de pertenecer. Han pasado 3 meses. La prensa ya olvidó el caso, los titulares se disolvieron como espuma, y el lago volvió a ser lo que siempre fue. Un espejo para los que necesitan mirar sin ser vistos. Pero en esta casa nada volvió del todo. Hay grietas que no se arreglan, solo se aprenden. Mateo gatea por el pasillo con la torpeza feliz de quien no sabe que nació 2 veces. El sonido de sus manos contra el suelo, paf, 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 es el metrónomo que me marca el día. A veces pienso que el tiempo ahora se mide así, en pasos diminutos y respiraciones pequeñas. Yo me muevo lento, pero firme. El hombro cicatrizó, aunque cada vez que levanto el brazo, siento un recordatorio punzante. No me molesta, es mi amuleto. Los restos de la tormenta. El inspector Muñoz viene a visitarnos los domingos. Trae facturas, café y una calma que parece ajena al oficio. Silvana aceptó declarar otra vez, dice mientras revuelve el azúcar. Confesó todo.
¿Todo? Pregunto sin apartar la vista del niño. Sí. Dijo que el socio de Ricardo la manipuló. Barrios la convenció de fingir un sabotaje, prometiéndole dinero y protección. Cuando el accidente se volvió mortal, él desapareció con los fondos de la empresa. ¿Y lo encontraron? Muñoz asiente. En Tánger. Intentaba embarcar con pasaporte falso. Ya está extraditado. ¿Confesó también? A su manera. Dijo que fue solo negocio. Solo negocio. Repito las palabras en voz baja, saboreando el veneno. Qué fácil es para algunos poner precio al desastre. ¿Y Silvana? Pregunto. Recibirá condena reducida, cooperó, y dejó algo para usted. Saca del bolsillo una caja pequeña de madera, dentro un anillo, el de Ricardo. Lo tenía guardado, explica Muñoz. Bastará con decirle que su padre era valiente y su madre, humana. La vida nueva. El taller del pueblo me ofreció trabajo medio turno. Llevar las cuentas, contestar el teléfono. Nada heroico, pero honesto. Lo acepté. Cada mañana dejo a Mateo con Rosa, la vecina, y camino hasta el pueblo con una taza de café y una lista de cosas por hacer. La rutina se siente milagrosa. Después de tanto caos, lo cotidiano brilla. A veces, al ordenar facturas, pienso en Ricardo. Él habría odiado verme entre números, pero también se reiría de que lo hago sin quejarme. Por las tardes, llevo a Mateo al lago. Ya no me da miedo el agua. Él chapotea, yo lo observo, y cuando ríe, siento que la herida se abre y sana al mismo tiempo. Las cartas de la prisión. Un mes después llega la primera carta de Silvana. Escribía desde el penal de Cuenca. Carmen, no espero perdón, pero quiero agradecerte que no me odiaras lo suficiente como para desear mi muerte. Dile a Mateo que su madre fue torpe, no mala. Torpe con el amor, con el miedo, con todo. Si algún día pregunta por mí, dale una respuesta breve y limpia, que quise hacerlo bien y no supe cómo. Guardo la carta en la misma caja del anillo, no porque la necesite, sino porque el perdón, cuando llega, conviene conservarlo. El invierno. El frío del primer invierno con Mateo me sorprende menos que el silencio. Ya no hay sirenas, ni policías, ni jueces, solo nosotros. Por las noches lo acuno junto al fuego, y mientras él se duerme, le cuento historias de su padre. Tu papá era bueno con las manos, le digo. Podía arreglar lo que fuera, un coche, una puerta, un corazón roto. A veces pienso que lo escucho reír, bajito, desde algún rincón de la memoria. El reencuentro. Una tarde de enero suena el timbre. Al abrir, encuentro a Muñoz con su abrigo gris y una carpeta bajo el brazo. Leo. Causa: homicidio culposo y tentativa de infanticidio. Estado: cerrado. ¿Y ahora? Pregunto. Ahora puede vivir, responde él y sonríe. O escribir sobre todo esto, si se atreve. Me río. ¿Y quién creería una historia así? Los que saben que la verdad a veces se disfraza de novela. Antes de irse, se detiene en la puerta. Carmen, ¿cree en segundas vidas? No, respondo, pero creo en las segundas oportunidades. No son lo mismo, pero sirven igual. Epílogo. Esa noche, el lago está quieto. La luna, otra vez, enorme. Mateo duerme, y yo escribo en la libreta donde antes Ricardo dejaba sus notas. Hoy, la casa volvió a oler a vida. El lago ya no devuelve fantasmas, sino reflejos. Aprendí que el dolor no siempre mata. A veces, enseña a mirar sin cerrar los ojos. Cierro la libreta. La dejo sobre la mesa junto al anillo y la carta. Apago las luces,
Miro por la ventana y me descubro sonriendo. Porque la historia no terminó con una sirena ni con una bala, sino con algo mucho más improbable. Paz. El lago ya no es escenario ni tumba. Es solo agua. A veces, por las tardes, me siento en el muelle con Mateo dormido sobre el pecho y escucho ese rumor antiguo que antes me asustaba. No dice nada nuevo. Solo repite, paciente, que el tiempo todo lo vuelve distinto. No mejor, no peor, distinto. El aire trae olor a madera húmeda y pan recién hecho del pueblo. Los patos se deslizan en fila, ajenos a los nombres, a los juicios, a los recuerdos. Y yo, por fin, puedo mirar el reflejo sin buscar fantasmas. El aniversario. Hace exactamente 1 año desde aquella noche. El hospital, la sirena, la maleta. 1 año desde que toqué la vida. Ven, amor, le digo. Hoy te voy a contar una historia. No le hablo de crímenes ni de juicios, todavía no. Le hablo del agua. Hace mucho tiempo, en este mismo lago, alguien se perdió y alguien se encontró. Y los dos eran la misma persona. Él ríe, sin entender, y yo también. No hace falta entenderlo todo para estar en paz. 2. Carta no enviada. En un cajón guardo otra carta. No la enviaré nunca. La escribí para Silvana. Silvana, el perdón no borra, solo aligera. A veces pienso en ti cuando Mateo sonríe con los ojos cerrados. Me pregunto si te reconocería en su forma de apretar los puños cuando sueña. Quizás sí. No puedo olvidar lo que hiciste, pero tampoco puedo negar lo que dejaste. Un niño que respira con la fuerza de 2 vidas. Ojalá algún día puedas dormir sin escuchar el agua. Yo ya aprendí. La doblo y la dejo entre las páginas del diario de Ricardo. Los muertos no leen, pero a veces escuchan. 3. Muñoz. El inspector se jubiló. Me escribió una postal desde Cádiz, una foto del mar y una frase escrita con su letra despareja. Por fin un lago más grande, Carmen. Cuide bien a ese pequeño testigo de todo. Le respondí con un dibujo torpe de Mateo sosteniendo un pez de papel. Abajo escribí: el agua ya no asusta, solo enseña a flotar. 4. Mateo. El niño crece con esa alegría absurda que tienen los que no saben de qué los salvamos. A veces lo veo mirar al lago y reír sin razón, como si reconociera algo que yo ya olvidé. Quizá los bebés recuerdan antes de nacer. Quizá él, en alguna parte de su cuerpo diminuto, guarda el sonido de aquella maleta abriéndose y mi voz temblando al decir: respira. Cuando duerme, su respiración llena la casa de una música nueva, una que no viene de afuera, sino de adentro, de ese lugar donde el miedo se acostumbra a quedarse quieto. 5. El rumor de los lugares cambian cuando uno sobrevive en ellos. Yo también. Sujeto a Mateo, abro la puerta y camino hasta el muelle. El aire huele a invierno y a comienzo. El agua golpea despacio la madera, como si aplaudiera. Mira, hijo, le digo, ahí empezó todo, pero ahora es solo agua. Él alza la mano y toca el aire, curioso. El sol intenta romper la niebla. Por un instante, el reflejo del lago nos devuelve 3 siluetas. Él, yo y la sombra tibia de Ricardo detrás, como un recuerdo que bendice sin quedarse. Última página. Por la noche, abro la libreta una vez más. Escribo: el dolor no siempre mata. A veces florece en forma de hijo. A veces se sienta a mi lado y me mira escribir. Y a veces, simplemente, se calla. Si alguien lee esto, que sepa, no todos los finales son felices, pero algunos alcanzan la paz, y eso, a estas alturas, basta. Cierro la libreta, apago la lámpara,
El lago murmura afuera, eterno, paciente, como si aprobara la frase final. Y entonces lo entiendo. No fue una historia sobre muerte, ni sobre culpa, sino sobre cómo un cuerpo cansado sigue eligiendo respirar, una vez más, por amor.